Entonces, la clase anterior terminamos de hacer el análisis diferencial del circuito RCI. Ya habíamos hecho el análisis integral, faltaba el análisis diferencial, lo terminamos la clase anterior y pues vamos a continuar. Entonces, bien, el día de hoy vamos a entrar ya a lo que es el tema de transformada de Laplace y vamos a analizar qué es la reactancia del capacitor, qué es la reactancia del inductor y qué es la reactancia del resistor. ¿Sí? Lo que llamamos normalmente capacitancia, inductancia y resistencia. Y si tenemos tiempo, pues vamos a analizar también los voltajes en el dominio de la frecuencia. Ok. Lo que vamos a ver en esta clase lo pueden encontrar en el libro de William Haidt, en el tema 14.1, que es Complex Frequency, y The Damped Sinusoid Forcing Function. ¿Sí? The Damped Sinusoid Forcing Function. La Profe, idea... ¿sí podemos grabar la clase? bueno, la estoy grabando yo, pero... O sea, lo que pasa es que yo no la grabo con el Meet, ok. la grabo con el Kazam. Ok, Pero ya, ahorita ya la mandé a grabar gracias. al Meet, por si alguien la necesita del Meet. Listo. Y los objetivos de la semana pues son analizar los circuitos de primer orden con componentes pasivos, explicar la metodología para análisis estado inicial, final y transitorio, pero ahora utilizando la transformada de Laplace y mostrar la metodología de análisis para circuitos de primer orden usando herramientas computacionales. Entonces, vamos a ver la transformada de Laplace. Cuando analizamos circuitos con señales complejas, siempre se recomienda utilizar la transformada de Laplace. ¿Por qué la transformada de Laplace? Porque la transformada de Laplace me va a permitir descomponer señales complejas hacer análisis de señales complejas de manera más simple. ¿Sí? Cuando ustedes vieron en métodos matemáticos transformadas o series de Fourier y de Laplace, bueno, en primer lugar, ¿ya las vieron? ¿Ya llevaron métodos matemáticos? Las series de Fourier todavía no las vemos. Laplace, sí. Ok. Bueno. Cuando vean series de Fourier y series de Laplace, van a ver en métodos matemáticos que en los análisis en Fourier y Laplace les van a permitir a ustedes analizar señales complejas de manera más sencilla. ¿Qué es lo que significa el análisis de Fourier y Laplace? Pues básicamente es un cambio de dominio. Nosotros normalmente analizamos los circuitos en el dominio del tiempo. Por ejemplo, lo que hemos analizado hasta el momento del análisis integral y el análisis diferencial, si se acuerdan, eran con respecto al tiempo. Si era el análisis integral, era cómo se iban sumando las corrientes en el capacitor con respecto al tiempo, y si era el análisis diferencial, era cómo se iban sumando los voltajes en el capacitor con respecto al tiempo. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Bien. Nosotros podemos analizar los circuitos también en el dominio de la frecuencia. Y ahorita vamos a ver cómo se hace esto. Primero, pues necesitamos poder representar las señales en el dominio de la frecuencia, es decir, en el dominio complejo. Y para hacer esto debemos de poder representar señales de frecuencia compleja. Una señal de frecuencia compleja es como la que están viendo en la imagen. Es una señal periódica, pero finita y que tiene un factor de decaimiento exponencial. Periódica se refiere a que esa señal la puedo representar como un seno o un coseno. Finita significa que esa señal aparece en un instante del tiempo, pero va a desaparecer en otro instante del tiempo, así como ven ahí que aparece y luego se disipa. Y el factor de decaimiento es la velocidad o la frecuencia con la que la señal desaparece. ¿Sí? Entonces, de una señal me interesan, aparte, el desplazamiento que tiene con respecto del origen que vamos a llamar θ y su amplitud que vamos a llamar voltaje máximo o Vm. Entonces, de las señales, ¿qué me interesa para poder representarlas en el dominio de la frecuencia compleja? De las señales, pues me interesa la amplitud máxima o voltaje máximo, Vm, el factor de amortiguación exponencial de la señal, que es E a la sigma t, que es este de aquí, o sea, qué tan rápido se disipa mi señal,
la frecuencia angular de la señal, o sea, qué tan rápido oscila, y el retraso de la señal, es decir, desde que ocurre el instante cero del tiempo, cuánto tiempo tarda en aparecer esa señal. Esos son los datos que me interesan de cualquier señal compleja. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Bien. La representación de las señales en el dominio de la frecuencia compleja lo vamos a hacer así. Toda señal la vamos a representar como un voltaje y este voltaje pues va a ser la amplitud máxima que multiplica el factor de amortiguación, que multiplica a la función trigonométrica, que es una función de la frecuencia en el tiempo y el desplazamiento en el tiempo. Sí, esa es la representación de mi señal. ¿Sí? La ventaja de esta notación es que nos va a permitir representar cualquier tipo de señal. Aquí en la imagen tengo una señal oscilante, una señal periódica, amortiguada y finita. Pero yo puedo representar cualquier tipo de señal. Por ejemplo, si yo digo que no hay amortiguación, que sigma es cero, si yo digo que no hay oscilación, o sea que la frecuencia angular omega es cero, y si yo digo que el desplazamiento teta es cero, pues ¿qué me queda? Una señal que no oscila, que no se amortigua y que no tiene retraso, pues es una señal que nada más tiene el voltaje máximo. Y si mi señal, la única información que tiene voltaje máximo, ¿qué tipo de señal es? De corriente directa. Así es, una señal de corriente directa. Si lo único que tenemos es voltaje máximo y no oscila, ni se amortigua, ni nada, pues es una señal de corriente directa. Entonces, esta notación me sirve para representar una señal de corriente directa. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿qué pasa si tengo oscilación cero y retraso cero? Pues voy a tener una señal que es nada más una señal exponencial, ¿sí? Si nada más tengo voltaje máximo y factor de amortiguación, pues lo que voy a tener es una señal que se disipa con el tiempo. Y esta señal ya la vimos. ¿Qué vimos o qué análisis hicimos que me daba una señal o una gráfica parecida a esta? Es la de la corriente mientras carga un capacitor, ¿no? Es la corriente del capacitor. Sí, la corriente del capacitor la puedo representar como una señal exponencial. Bien, seguimos. Ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo voltaje máximo? No tengo amortiguación, pero tengo oscilación y puedo o no tener retraso. Pues lo que voy a tener es una señal periódica perfecta. ¿Sí? Si tengo oscilación, pero no tengo amortiguación, pues lo que voy a tener es una señal que oscila eternamente y pues voy a tener una señal seno o coseno. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Profe, ¿qué era la amortiguación? La amortiguación es lo rápido que decae la señal, o sea, lo rápido que se disipa o desaparece este factor de aquí. Ah, ya. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, esos son todos los casos posibles. Y además, yo puedo simplificar una señal usando la notación fasorial. ¿Sí? Yo puedo simplificar una señal utilizando la notación fasorial. La notación fasorial pues se va a dividir en dos partes. Yo voy a tomar mi representación compleja y voy a dividirla en el voltaje fasorial y en la frecuencia compleja. ¿Sí? El voltaje fasorial pues es mi voltaje máximo aunado al ángulo de desfasamiento teta y mi frecuencia compleja se representa como S, que es el factor de amortiguación sigma, más J, que es un factor imaginario que multiplica a la oscilación o la frecuencia angular. ¿Sí queda claro esto? Ejemplo. Vamos a ver aquí. Ah,
Supongan que tengo las señales que están aquí representadas desde la 1 hasta la 5. Entonces voy a hacer la representación de esas señales. Tenemos el caso 1, donde yo digo que el voltaje en el tiempo es igual a 8 por la exponencial de menos 7t que multiplica al coseno de 100t más 50 grados. Y esto me resuelve grados. Bueno, no me acuerdo cómo poner el grado. Lo voy a dejar así, ¿sí? Más 50 grados. Ok, ahí está mi señal. Entonces, ahora quiero hacer la representación compleja de esa señal, o más bien la nomenclatura simplificada. Entonces, quiero obtener el voltaje, ¿sí? Acá están otra vez las ecuaciones. Quiero obtener el voltaje fasorial y la frecuencia compleja. Entonces, el voltaje fasorial se representa como voltaje máximo por el ángulo de teta. Y la frecuencia compleja se representa como el factor de amortiguación sigma más J por la frecuencia de oscilación angular omega. Entonces, otra vez, para el inciso 1, si este es mi voltaje, el voltaje fasorial, ¿cómo va a quedar? ¿Cuál es el voltaje máximo de esta señal? 8 con ángulo de 50. 8. Y vamos a ponerle el ángulo de, ¿cuánto es el retraso otra vez? 50. 50. Listo, ahí está el voltaje fasorial. Y ahora vamos a hacer la frecuencia compleja. ¿Cuál es el sigma de esta función? Menos 7. Menos Menos 7 7. más J. ¿Y cuánto es la frecuencia de la señal? La frecuencia angular. 100. 100. 100. Y ya. Esa es la representación simplificada. Entonces, si yo les digo, miren, tengo una señal que es 8 ángulo de 50 y tiene una frecuencia compleja de menos 7 más J 100, les estoy hablando de esta. ¿Sí? Les estoy hablando de esta señal. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, vámonos ahora, les voy a ayudar con el ejemplo 4. Ejemplo 4, o bueno, ejercicio 4. Es 10 por E a la menos 9T. Entonces, ¿cómo va a quedar la frecuencia, perdón, el voltaje fasorial? ¿Cuánto es el voltaje máximo? 5. ¿Cuánto es el...? 10, ¿no? 10. Déjenme, aquí no puse el exponente. Ahí está. Ahí está, el voltaje máximo pues son 10. Y ángulo de... ¿Cuál es el desfasamiento de esa señal? 0. No tiene desfasamiento, entonces es 0. Ángulo de 0, listo. Y la frecuencia angular, ¿cuánto es la sigma de esa señal? Menos 9. Menos 9. Y eso más J, ¿y cuál es la frecuencia de oscilación de esa señal? 0. 0, no tiene, entonces más J 0. Y listo. Y ya. Si yo les digo, tengo una señal con un voltaje fasorial 10, ángulo de 0
y una frecuencia compleja menos 9 más J0 o menos 9 nada más, esa es la señal que hay que representar. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Preguntas hasta el momento? Ninguna. Bien, si no hay preguntas, entonces hagan los otros incisos, ya les ayudé con el 1 y el 4. Hagan los incisos 2, 3 y 5 y primer equipo que termine, punto extra. Comiencen. Ya que termine alguien o bueno, algún equipo, me avisan. Adelante. Entonces, estamos viendo ahora divisor de tensión. Divisor de tensión es el fenómeno que ocurre cuando tengo al menos dos elementos en serie y ese fenómeno se da por la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué dice la ley de voltajes de Kirchhoff? ¿Qué enuncia? Que la sumatoria de todos los voltajes en una malla o lazo debe ser igual a 0. Ujú. Eso es lo que dice el libro, pero ¿qué significa eso? Que el voltaje que se tiene en la entrada se debe de consumir en los elementos, ¿no? Así es. La ley de voltajes de Kirchhoff, parafraseando, muy bien como dice Annette, lo que me dice es, si una rama de un circuito, o malla, como le quieran llamar, si una rama de un circuito se alimenta con un voltaje dado, los componentes que están en esa rama deben de consumir el voltaje dado. No puede haber en los componentes ni más ni menos voltaje del que se está alimentando. Entonces, por ejemplo, aquí estoy alimentando esta rama con 10 volts. Eso significa, por la ley de voltajes de Kirchhoff, que entre estas dos resistencias deben de consumir esos 10 volts. ¿Sí? O sea, debe de caer un voltaje en R1 y debe de caer otro voltaje en R2. Y entre las dos caídas deben sumar 10 volts. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Ahora, pregunta. Sin saber sus valores, si R1 fuera igual a R2, si R1 fuera igual a R2, ¿cuál sería el voltaje asociado a R1 y cuál sería el voltaje asociado a R2, por ejemplo? ¿Cuánto ¿Qué sería el La voltaje? mitad de voltaje total. Entonces, ¿cuánto sería eso? Si es la mitad, ¿cuánto sería? Son 10 volts la entrada. ¿Serían 5 volts en R1 y 5 volts en R2? Así es, tendría 5 volts en R1. ¿Sí? Y por lo tanto, en R2, pues por ley de voltajes de Kirchhoff, si hay 5 volts en R1, en R2 pues van a haber otros 5 volts. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, esto se debe también a la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿qué me dice? En la ley de Ohm, el voltaje, ¿a qué es igual? Corriente por resistencia. El voltaje o la caída de voltaje en un componente, pues es la corriente que circula a través de ese componente por la resistencia, ¿sí? Eso es. Ahora, si los dos elementos y las dos resistencias están en serie, ¿cómo es la corriente en esas dos resistencias? La misma. La misma. Es la misma. Entonces, si la corriente es la misma y el voltaje en las dos resistencias es el mismo, ¿cómo sería la resistencia en las dos resistencias? El mismo, que es lo que tenemos aquí arriba, ¿sí? Ahora, si el voltaje es corriente por resistencia, ¿sí? Si voltaje es corriente, por resistencia, eso significa que el voltaje es directamente proporcional a la resistencia. Si la corriente es la misma en los dos elementos, la voy a ignorar, pero eso significa entonces que el voltaje es directamente proporcional a la resistencia. Es decir, entre más resistencia tenga un componente, más voltaje va a caer en ese componente. ¿Se entiende eso?
Sí. Ok. Entonces, ¿qué pasaría si ahora en lugar de ser iguales, yo digo que la resistencia 1, o bueno, que la resistencia 2 es 2 veces la resistencia 1? ¿Sí? O sea, la resistencia 2 es 2 veces el valor de la resistencia 1. ¿Cuál sería ahora el voltaje en la resistencia 1 y cuál sería el voltaje en la resistencia 2? Si R2 es 2 veces más grande que R1, ¿cuánto voltaje cae aquí y cuánto voltaje cae acá? 3.33 y 6.66. ¿En dónde? En la 1, 3.33 y en la 2. No, al revés. En la 1, 6.66 y en la 2, 3.33. ¿Cuál es la resistencia más grande? Ah, no, sí. La grande es la R2, sí, es cierto. R2 es 2 veces más grande que R1, entonces en R2 debe caer 2 veces más voltaje que en R1. Entonces son 2 tercios. En R2 serían 6.66 volts y en R1 serían 3.34. Vamos a ponerle para que me dé el valor exacto. Volts. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bien, entonces continuamos. Ahora, ¿qué pasaría si es al revés? Bueno, no al revés, vamos a cambiarlo. Yo digo ahora que resistencia 1 es 3 veces el valor de R2. ¿Sí? Resistencia 1 es 3 veces el valor de R2. ¿Cuánto voltaje cae en R1 y cuánto voltaje cae en R2? R2 sería de 2.5 y R1 de 7.5. ¿Cuál es la resistencia más grande? R2 de 7.5 y R1 de 2.5. ¿Cuál es la resistencia más grande? R1 es la más grande. R1. R1 es la más grande. R1 es 3 veces más grande que R2. R1 es 3 veces más Oh, grande que sí. R2. Entonces, ¿dónde cae cuánto voltaje? En R1, 7.20. No, 7.5. 7.5 en R2, ¿no? No. R1 es 3 veces más grande que R2. ¿Se entiende? Sí. Ok. Bien. Entonces ahí está, repaso básico de divisor de tensión. Es importante que entiendan lo de divisores de tensión porque casi todos los circuitos en la carrera se pueden analizar como divisores de tensión. Los filtros son divisores de tensión. Los circuitos, bueno, los componentes pasivos son divisores de tensión. Los amplificadores operacionales son divisores de tensión. Los amplificadores diferenciales son divisores de tensión. Entonces, es importante que comprendan el término. Denle una repasada si no lo han repasado. Ok, entonces continuamos. Vamos a analizar ahora la reactancia del capacitor. ¿Sí? Otra vez, aquí tenemos de nuevo la curva de carga del capacitor. Y pues aquí ahora vamos a tener, habíamos analizado la fuente oscilante más básica, que la fuente oscilante más básica habíamos dicho que es una fuente de voltaje de corriente directa que enciendo y nunca vuelvo a apagar. Aquí vamos a subir el nivel de complejidad. Ahora yo apago la fuente de voltaje, ¿sí? O sea, hace más de una oscilación. Voy a encender la fuente de voltaje y va a apagarse. ¿Qué va a pasar? Enciendo la fuente de voltaje y el capacitor, ¿qué hace? ¿Se carga o se descarga? Se carga. Se carga. Y cuando apague la fuente de voltaje, ¿qué le va a pasar al capacitor? Se descarga. Se descarga. Muy bien. Entonces ahí está mi capacitor. Enciendo la fuente de voltaje, el capacitor se carga y ¿hasta qué nivel se va a cargar? Pues hasta el nivel de la fuente de voltaje. Apago la fuente de voltaje y el capacitor se va a descargar hasta 0 watts. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? Sí, Sí. profe. Bien. Déjenme abrir otra diapositiva.
Ah, ok. Aquí está este circuito. Bien, aquí tengo mi circuito RC, ¿sí? Este es el circuito que estoy cargando y descargando. Aquí tengo mi voltaje de entrada, tengo mi resistencia y otra vez estamos analizando la salida del circuito en paralelo con el capacitor. Entonces, la salida es el voltaje del capacitor. Por eso aquí estoy viendo que la salida pues es el comportamiento del capacitor. Tengo mi fuente de entrada de voltaje y aquí tengo yo que mi fuente de entrada es de 10 volts. Eso significa que el capacitor se va a cargar hasta qué nivel. 10 volts. Hasta 10 volts. 10 volts. Y para el caso del circuito que habíamos analizado, que era este, no se crean, este, ahí está. Para este circuito, ¿cuál era su tau y cuál era su tiempo de carga? Era 5:50, ¿no, profe? 5 no. Tau en un circuito RC es R por C. Tau es 10. 10. Y el TL son 5 tau. Entonces el TL está bien, son 50. Eso significa que, o sea, ¿qué significa TL? ¿Qué me dice eso? El tiempo que tardará el capacitor en cargarse. El tiempo que tarda el capacitor en cargarse completamente. Entonces, aquí está mi TL. Vamos a suponer que aquí son 50 segundos. Entonces, lo que estoy haciendo es encender la fuente de voltaje, dejar que pase el tiempo y luego apagarla. Vamos a decir que la apago en 75 segundos. Sí, o sea, a los 75 segundos de haberla encendido, la apago. Pregunta, ¿el capacitor se carga completamente cuando la apago a los 75 segundos? Sí, Sí, porque el capacitor se carga ¿en dónde? en 50 segundos. En 50, acá en TL. Sí, entonces, si la apago acá, el capacitor se cargó completamente. Aquí tengo una frecuencia de oscilación, ¿sí? O sea, una frecuencia de conmutación para la fuente. Si el capacitor se cargó completamente, ¿cuánto voltaje voy a ver a la salida cuando apague la fuente? O sea, en este instante donde apago la fuente, ¿cuánto voltaje se ve a la salida? ¿10? 10 volts. O sea, el capacitor se cargó completamente, ¿no? En el instante T1 donde apago la fuente, pues la fuente ya no existe. El único voltaje que hay aquí a la salida, ¿quién lo proporciona? El El capacitor. capacitor. El capacitor. Entonces, en cuanto apago la fuente, ya no hay voltaje de la fuente, solo hay voltaje del capacitor. ¿Y hasta qué nivel se cargó el capacitor? Hasta el nivel de la A fuente. 10 volts. 10 volts. Muy bien. Entonces, mi voltaje de salida ahí en ese punto o con esa frecuencia van a ser 10 volts. Pregunta, si el capacitor se cargó a 10 volts, ¿cuánto voltaje tiene la resistencia? Ley de voltajes de Kirchhoff. Si mi fuente era de 10 volts y aquí había 10 volts, ¿cuántos volts había en la resistencia? 0. 0 volts. 0 volts, ¿sí? Entonces, ahora pregunta, regresando a lo del divisor de tensión. Si el capacitor, en lugar de ser un capacitor, fuera una resistencia, ¿qué tanta resistencia debería tener el capacitor para que le tocara todo el voltaje? O sea, para que le tocaran los 10 volts. Si, por ejemplo, yo dijera que aquí en la resistencia hay 5 volts y en el capacitor hay 5 volts, ¿cuál sería la resistencia aparente del capacitor? 5 ohms. La misma que la de la resistencia, o sea, 5 ohms. ¿Sí? Entonces, si con 5 ohms aparentes del capacitor su voltaje serían 5 volts, ¿cuánta resistencia aparente debería tener el capacitor para que tuviera aquí 10 volts y acá 0? 0 ohms. Infinita. 0 no, 0 es un corto, los cortos no tienen voltaje. Sería una resistencia infinita, ¿no? Así es, solo si fuera una resistencia infinita le tocaría todo el voltaje. Quedamos que a más resistencia, más voltaje. Y si tiene todo el voltaje, entonces pues tiene toda la resistencia, es decir, tiene una resistencia que tiene infinito. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a analizar el capacitor como si fuera una resistencia aparente, ¿sí? Como si fuera una resistencia. ¿Cuál es la resistencia aparente del capacitor aquí?
infinito. Aumento la frecuencia de oscilación, la frecuencia de conmutación, o lo mismo, reduzco el periodo de conmutación. Ahí está. Aumenté la frecuencia, ahora estamos en F2. Pregunta, bueno, F2 es más rápida que F1, porque el periodo 2 es más corto que el periodo 1. Entonces, esta es una frecuencia mayor. Pregunta, ¿el capacitor se cargó completamente? Para F2 sí. Aquí está mi tiempo de carga, entonces el capacitor se cargó completamente. Pregunta, entonces cuando apague aquí la fuente, el voltaje de salida, ¿cuál va a ser? 10. 10 volts. 10 volts. Entonces, ¿cuál es la resistencia aparente del capacitor aquí? Infinita. Entonces, para frecuencia 1, la resistencia aparente del capacitor es infinita. Para frecuencia 2, la resistencia aparente del capacitor es infinita. Aumento la frecuencia de conmutación o reduzco el periodo de conmutación. Pregunta, ¿el capacitor se cargó completamente? No. 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 Vamos a decir que el capacitor ahí llegó a los 9 volts. ¿Sí? Si apago la fuente, ahí, ¿cuánto voltaje voy a ver a la salida? 9 volts. 9 volts. Entonces, si hay 9 volts 9. en el capacitor, ¿dónde está el otro volt que falta? En la En resistencia. la resistencia. En la resistencia. ¿En la Entonces, resistencia? ujú, en la resistencia. Entonces, pregunta. Si a la resistencia le están tocando 9 volts, el capacitor, otra vez, ¿cuánto? No, no se crean. A la resistencia le está tocando 1 volt y al capacitor le tocan 9 volts. Sí. Este es el voltaje de la resistencia y este es el voltaje del capacitor. Son 9 volts. Entonces, la resistencia son 5 ohms. Pregunta, si a 5 ohms le está tocando 1 volt, ¿cuál es la resistencia aparente del capacitor? Si a la resistencia le toca 1 volt con 5 ohms, ¿cuál es la resistencia? 45. Así es, pues si el capacitor tiene 9 veces más voltaje que la resistencia, debería tener 9 veces más resistencia que la resistencia. Si la resistencia es de 5 ohms por 9, ¿eso cuánto les da? 45. La resistencia aparente del 45. capacitor en este punto o para esta frecuencia son 45 ohms. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, incremento todavía más la frecuencia de conmutación o reduzco el periodo de conmutación, como lo quieran ver. Y ahora, pregunta, ¿el capacitor se cargó completamente? No. 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 Entonces vamos a decir ahí que el capacitor ahorita tiene 4 volts. ¿Cuál es el voltaje en la resistencia? 6 volts. 6 volts, muy bien. 6. Entonces, pregunta, si a la resistencia de 5 ohms le tocan 6 volts, ¿cuál es el voltaje del capacitor? Perdón, la resistencia aparente del capacitor. ¿Aprendieron a hacer regla de 3 en la prepa? 20. No, no pueden ser 20 porque el capacitor tiene menos voltaje que la resistencia. Si la resistencia son 6 volts y el capacitor son 4 volts, debe tener menos resistencia. $3.33. Vamos a ver. Ah,
Sí, sí, sale 3.33. Ujú. Pero vamos a explicar de dónde sale. ¿Sí? Ok. Regla de 3 de la prepa. Si a 5 ohms le tocan 6 volts, ¿a cuántos ohms le tocan 4 volts? ¿Cómo se hace la regla de 3? 5 por 4 entre 6. Así es, lo único que hago es, pues si desconozco esta, es multiplico en zigzag. Es esta por esta entre esta. Entonces, ahora sí, ¿cuánto les da? 3.30. 3.33 ohms es la resistencia aparente del capacitor. ¿Sí? Y esta omega es mayúscula. Ahí está. Entonces, díganme, ¿qué le ha pasado a la resistencia? ¿Cuál era la resistencia aparente? Ay, aquí. Infinita. Finita. Luego subí la frecuencia. ¿Cuál era la resistencia aparente aquí? Infinita. Y luego volví a subir la frecuencia de oscilación. ¿Cuál era la resistencia aparente aquí? 45. 45. Y luego volví a subir la frecuencia de oscilación. ¿Y cuál era la resistencia aparente aquí? 3.33. Entonces, ¿qué le pasa a la resistencia aparente del capacitor conforme aumento la frecuencia? Va disminuyendo. Disminuyendo. Conforme aumento la frecuencia del voltaje que alimenta un capacitor, su resistencia aparente disminuye. ¿Se entiende eso? Sí, Sí. profe. Bien. Eso es lo que me da este factor, ¿sí? La reactancia capacitiva, ¿sí? La reactancia capacitiva es el inverso de la frecuencia. Ya acabamos de ver que ese, ¿qué es? ¿Qué representa ese? Es la frecuencia compleja. ¿Y qué representa? O sea, es función de qué y qué. Del retraso de las... No es cierto. Mm-mm. De la rapidez de la señal, ¿no? Y Ujú. la frecuencia. De la frecuencia de oscilación y de la velocidad de decaimiento, ¿sí? O sea, esto me dice la reactancia. ¿Qué es la reactancia? La reactancia no es otra cosa que la resistencia aparente. La resistencia aparente de un capacitor es inversamente proporcional a la frecuencia del voltaje que lo alimenta e inversamente proporcional a la capacitancia. Es lo que acabamos de ver ahorita. Entre más tarde el capacitor en cargarse, pues va a tener un TL mayor, ¿sí? Entonces, la frecuencia lo va a afectar más. Si tuviera un TL por aquí, pues la frecuencia lo hubiera afectado menos, ¿sí? Entonces, reactancia capacitiva es el inverso de la frecuencia compleja por la capacitancia. Esto es lo que significa esta ecuación. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, reactancia del inductor. El inductor pues tiene este comportamiento. Dijimos que el voltaje del inductor cambia instantáneamente. Entonces, lo someto a igual. Déjenme ponerlo por acá. Ahí está. Circuito resistivo, circuito inductivo. Bueno, circuito RC, circuito RL. Ahí está. Mismo arreglo. Tengo mi resistencia, tengo mi bobina. El voltaje de salida está en paralelo con la bobina. Salud. Y otra vez. ¿Cómo cambia el voltaje de la bobina? Va disminuyendo. Disminuye. Pero ¿cómo cambia cuando enciendo la fuente? Es un, o sea, Instantánea, ¿no? instantáneo, así es.
Entonces, enciendo la fuente e instantáneamente el voltaje de la bobina llega a los mismos 10 volts. Pero, ahora sí, como dijeron, conforme pasa el tiempo, si dejo la fuente estable, ¿qué va a pasar con el voltaje de la bobina? Va Disminuye. disminuyendo. Disminuye, se disipa, ¿sí? Se va a disipar el campo magnético que tiene ese voltaje ahí. Y la bobina pues va a tardar un tiempo en descargarse, ¿sí? El tiempo que tarda en descargarse pues es también TL. Ahora, pregunta. Igual voy a tener una fuente que está conmutando, ¿sí? Voy a tener una fuente que conmuta. Apago la fuente aquí, ¿sí? Vamos a ignorar este pico de voltaje negativo porque voy a tomar en cuenta nada más el instante donde apago la fuente. Entonces, pregunta. Cuando apague la fuente, aquí antes de este pico negativo, cuando apague la fuente, ¿qué voltaje se va a ver a la salida? 0. 0. ¿Por qué? Porque la bobina está descargada. Entonces, si hay 0 volts aquí, ¿cuánto voltaje tiene la resistencia? Los 10 volts. 10 volts, Ok. ¿sí? Por ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora, subo la frecuencia de oscilación. Pregunta, ¿la bobina se alcanzó a descargar completamente? Sí, Sí. Sí, entonces, ¿cuánto voltaje veo a la salida? 0. 0. Muy bien. Ahora, otra pregunta. Si el voltaje en la bobina en este momento, en esos dos casos, es 0 volts y el voltaje en la resistencia son 10 volts y la resistencia son 5 ohms, ¿cuál es la resistencia aparente de la bobina? 0. Para que le toquen 0 volts, la única respuesta posible es que sean 0 ohms, ¿sí? Que la resistencia aparente de la bobina sean 0 ohms. Entonces, seguimos. Subo la frecuencia de conmutación. Pregunta, ¿la bobina se alcanzó a descargar completamente ahí? No. No. Vamos a decir que el voltaje de la bobina es 1 volt. Entonces, si en la bobina hay 1 volt, ¿cuántos volts hay en la resistencia por ley de voltajes de Kirchhoff? 9. 9 volts. Y entonces, si a la resistencia de 5 ohms le tocan 9 volts, ¿qué resistencia aparente tiene la bobina para que le toque 1 volt? 0.55. 0.55. Entonces, la resistencia en este momento, perdón, la bobina tiene una resistencia de 0.55 ohms. Listo. Ahora, subo la frecuencia de conmutación o reduzco el periodo de conmutación, como lo quieran ver. Pregunta, ¿la bobina se alcanzó a descargar completamente? No. No. Vamos a decir ahí otra vez que el voltaje de la bobina en este caso van a ser 6 volts. ¿Sí? Vamos a decir que son 6 volts. Entonces, si en la bobina hay 6 volts, ¿cuánto voltaje hay en la resistencia? Por ley de voltajes de Kirchhoff. 4. 4. Muy bien. Entonces pregunta, si a 5 ohms le tocan 4 volts, ¿a cuántos ohms le van a tocar 6 volts? 7.5 ohms. 7.5. ¿Cuánto? 7.5. 7.5 ohms. Entonces pregunta, ¿ahí cuál era la resistencia aparente de la bobina? 0. Subo la frecuencia, ¿cuál es la resistencia aparente de la bobina? 0. 0. Subo la frecuencia, ¿cuál es la resistencia aparente de la bobina? 0.55. Subo la frecuencia de conmutación, ¿cuál es la resistencia aparente de la bobina? 7.5. Entonces, conforme subo la frecuencia, ¿qué le pasa a la resistencia aparente de la bobina? Aumenta. Aumenta. Por lo tanto, yo tengo esta expresión de la reactancia, que es la resistencia aparente, que me dice, la reactancia inductiva, o XL, es directamente proporcional a la frecuencia angular
o sea, entre más frecuencia, más resistencia aparente, y a la inductancia de la bobina. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Seguimos. Y la reactancia del resistor. El resistor, pues no, o la resistencia, pues no tiene chiste, porque la resistencia cambia corriente y voltaje instantáneamente. Entonces, la resistencia aparente de una resistencia, ¿cuál es? En dominio de la frecuencia, pues la resistencia. ¿Sí? La resistencia no cambia su comportamiento. Entonces, la reactancia resistiva es lo mismo que la resistencia. ¿Queda claro esto? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Sí. Bien. Sí. Ok. ¿Y cómo representamos voltajes en el dominio de la frecuencia? Un voltaje en el dominio de la frecuencia lo represento como el voltaje que yo haya tenido en el dominio del tiempo por la frecuencia, bueno, sobre la frecuencia. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso tenía yo, bueno, no se crean, este no es, bueno, sí, en estos circuitos, ¿sí? Tenía yo un voltaje. ¿Y cuánto dijimos que era el voltaje de entrada? 10 volts. Mi voltaje de entrada eran 10 volts, ¿sí? Entonces, pues vamos a ponerle cualquier frecuencia. Si yo hubiera dicho que ahí, en este periodo de conmutación, esta frecuencia era frecuencia sub 1, era 10 Hz. El voltaje en el dominio S, ¿cómo se representaría? El voltaje en el dominio S es el voltaje en el dominio del tiempo entre la frecuencia angular. Y pregunta, para este caso, ¿cuál es la frecuencia angular? Serían los 10 Hz. Tendríamos sigma más j omega. Pregunta, ¿esta fuente cuadrada de voltaje tiene factor de decaimiento exponencial? No, No. No. Entonces, ¿tiene sigma? No. no, Cero más. No. ¿Cuál es la frecuencia de oscilación de esa fuente? 0. No, Los 10 Hz, ¿no? los 10 Hz. Pero esos 10 Hz pues están en Hertz. Necesito representarlos en radianes por segundo. Omega es frecuencia, pero en radianes por segundo. ¿Cómo representan frecuencia en radianes por segundo? O sea, ¿cómo pasan de frecuencia es right arrow. Ahí está. ¿Cómo pasan de frecuencia en Hertz? ¿Cómo pasan de frecuencia en Hertz a frecuencia angular? La frecuencia angular es 2 veces pi por la frecuencia en Hertz. Entonces, pregunta, ¿cuál es la frecuencia angular en este caso? 2 por pi, ¿por cuál es mi frecuencia en Hertz? 10. 10 Hz. 10. Entonces, ¿cuál va a ser mi frecuencia angular? 62.83. De 2.83. Vamos a dejarlo en términos de pi para no perder decimales, porque el problema con pi es que perdemos un montón de decimales. Entonces, lo dejaría como 20 pi radianes por segundo. ¿Sí? 20 pi radianes por segundo.
Ahí está, ¿se entiende? Sí. Entonces arriba pues ya nada más reemplazo esto por J 20pi. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces mi voltaje lo representaría, si tengo los datos de la frecuencia, pues lo podría representar como 10 volts sobre ¿qué? 20. Sobre J20pi. Sobre J 20pi. Listo. Y ya, ahí queda mi voltaje. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Ninguna. Ok. Ninguna, profe. Seguimos entonces. Ahí están mis voltajes, ¿sí? Cómo representar y mis reactancias. Listo. Un voltaje en el dominio de la frecuencia. Ok. Cerramos este. Y semana 2, semana 3, semana 4. Ok, seguimos en circuitos de primer orden. Y ahora vamos al análisis de circuitos en el dominio S. Este tema lo van a encontrar en el libro de William Haidt, en el libro de análisis de circuitos para ingeniería. Es el tema 15, análisis de circuitos en el dominio S. Y pues vamos a ver cómo hacer análisis de circuitos de primer orden con componentes pasivos en el dominio de la frecuencia. Y vamos a tratar de aplicar las leyes de Ohm y de Kirchhoff para obtener la ecuación característica de un circuito. ¿Sí? Entonces, análisis de circuitos en el dominio S. ¿Qué es lo primero que necesito? Pues un circuito. ¿Sí? Este es un circuito RC. Y para mi circuito RC, pues voy a tener esto que es el circuito en el dominio del tiempo, y lo primero que tengo que hacer es analizarlo, pero cambiarlo al dominio de la frecuencia. Entonces, para cambiarlo al dominio de la frecuencia, cambio el circuito. Y este va a ser mi circuito en el dominio de la frecuencia o dominio S. Ya no voy a tener resistencia ni capacitancia, que voy a tener reactancia resistiva y reactancia capacitiva. ¿Sí? Acuérdense que en la frecuencia no hay capacitancia ni inductancia, solo hay resistencias aparentes. ¿Sí? Y aquí está otra vez los términos que habíamos encontrado, que dice que la reactancia resistiva pues es la resistencia, la reactancia capacitiva es el inverso de la frecuencia por la capacitancia, y el voltaje de entrada en el dominio S pues es el voltaje de entrada en el dominio del tiempo sobre la frecuencia. ¿Queda todo claro hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, quiero encontrar la ecuación característica de este circuito, ¿sí? La ecuación característica pues la puedo encontrar a partir de la salida del circuito, ¿sí? Vamos a decir, voy a dejar esto aquí y déjenme cambiar esto. Entonces, tú vente para acá y tú vente para acá. Listo. Ahí está mi circuito en el dominio de la frecuencia. Entonces, yo quiero encontrar el voltaje de salida, ¿sí? Pero no voy a encontrar el voltaje de salida en el dominio del tiempo. Quiero encontrar el voltaje de salida en el dominio de la frecuencia. ¿Sí? Quiero encontrar el voltaje de salida en el dominio de la frecuencia. Pregunta. Para este circuito, ¿el voltaje de salida en paralelo con quién está? Con la reactancia del capacitor. Con el capacitor. Entonces, el voltaje de salida, pues es el voltaje del capacitor. ¿Sí queda claro eso? Sí. Y ahora, el voltaje del capacitor, ¿a qué es igual? Otra vez,
Si este fuera un divisor, acuérdense que ya estamos en el dominio de la frecuencia. Entonces, en el dominio de la frecuencia no hay capacitancias, todos son resistencias. Si todos son resistencias, este circuito es un ¿qué? Acabamos de hacer ese ejemplo. ¿Es un qué de qué? Divisor. Es un divisor de voltaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo el voltaje de la resistencia XC, si fueran resistencias, en un divisor de voltaje de lo que vieron en circuitos eléctricos? Corriente por resistencia. Pues una forma puede ser, como menciona su compañera, corriente por resistencia, pero el divisor de tensión tiene una fórmula directa. Es el voltaje de entrada. Ok, por- espérame tantito. Entonces, es el voltaje de entrada en el dominio S. ¿Que multiplica a quién? Al elemento en el cual se quiere saber el voltaje, que en este caso es XC. A la resistencia que me... le puse al revés. A la resistencia que me interesa, que en este caso es XC. ¿Y qué más? Entre la suma de las dos resistencias. Entre la suma de las dos resistencias, que en este caso es XR más XC. Y ya, ese es esa es mi función o la forma en la que encuentro el voltaje de salida. ¿Se entiende? ¿Todo claro Sí. hasta aquí? Ok. Ahora, para encontrar la función característica de un circuito, tengo que encontrar algo que se llama la función de transferencia, ¿sí? Y la función de transferencia H, ya sea en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia, no es otra cosa más que la ganancia, ¿sí? La función de transferencia no es otra cosa que la ganancia de voltaje. ¿Y la ganancia de voltaje cómo la calculan en un circuito? Si, por ejemplo, yo les doy un circuito y les digo, miren, este circuito recibe 2 volts de entrada y da 10 volts de salida. ¿Ese circuito tiene ganancia? Sí, Si entran 2 y salen 10, ¿cuál es la ganancia? 8 volts. No, o sea, la ganancia se expresa proporcionalmente. Si entran 2 y salen 10, son 5. Son 5 de ganancia, o sea, tengo 5 veces más salida que entrada. Esa es la ganancia, así se expresa. ¿Se entiende? Es el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, ¿no? Así es, la ganancia de voltaje se expresa como el voltaje de salida en el dominio S entre el voltaje de entrada en el dominio S. ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Bien. Y entonces quiero encontrar la función de transferencia o la ecuación característica de este circuito. ¿Cuál es la ecuación característica? Pues quiero encontrar H de S. Y H de S es igual a voltaje de salida entre voltaje de entrada. ¿Conozco el voltaje de salida del circuito? No. ¿Puedo calcularlo? Sí, con un divisor de tensión. Ujú. Tengo esta expresión que es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, pero dijimos que para este circuito el voltaje de salida es igual al voltaje en qué componente. En el capacitor. En el capacitor. ¿Y tengo el voltaje en el capacitor o puedo calcular el voltaje en el capacitor? Sí se puede calcular. Claro que sí lo puedo calcular. Y ya encontramos esa expresión. ¿Cómo calculo el voltaje en el capacitor? Voltaje de entrada por la reactancia del capacitor entre la suma de la reactancia de la resistencia más la del capacitor. Muy bien. Y todo eso dividido entre el voltaje de entrada en el dominio S. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí, Y ahora, pues esta ecuación, ¿cómo se va a simplificar? ¿Qué le pasa a los voltajes de entrada? se Se elimina. cancelan. Se cancelan. Entonces, mi función de transferencia, y de hecho esta es una constante, ¿sí? Mi función de transferencia va a quedar así, en términos nada más de las reactancias, ¿sí? Una pregunta, profe. La ganancia aquí se calcula parecido como a lo que se hace con los amplificadores, ¿no? Con las puras reactancias. Sí, de hecho, es lo que les decía. En los amplificadores seguimos tomándolos como si fueran divisores de tensión, Ok, gracias. ¿sí? Entonces ahí está. La función de transferencia o la ecuación característica de este circuito es esa que tenemos ahí, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Y lo que mencionaba su compañero Daniel, pues al final la ganancia o la función de transferencia de cualquier circuito no es otra cosa más que la impedancia de salida entre la impedancia de entrada, ¿sí? Es la resistencia total de la salida entre la resistencia total del circuito. Ahí está. Ahora, ¿qué me faltaría aquí? Pues me faltaría convertir esto ya en los términos de capacitancia y de resistencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a convertir esto? Pues voy a tener XC a qué es igual. A 1 sobre S sobre C. A 1 CS por sobre C. S por C. Listo. XR a qué es igual. A R. Resistencia. Y otra vez, XC a qué es igual. 1 sobre S por C. 1 sobre S por C. ¿Y ya? ¿Se entiende? ¿Se entendió ese paso? Sí. Bien. Vamos a dejarlo hasta aquí. Sí, vamos a dejarlo hasta aquí porque si no se van a perder entre tantas ecuaciones. Vamos a dejarlo hasta aquí. Repasen lo que hemos estado viendo el día de hoy. Analícenlo. Y la siguiente clase continuamos. Anoten dónde nos quedamos porque les voy a pedir esa ecuación. Anoten esa ecuación. Vamos aquí en HDS es 1 sobre, 1 sobre SC sobre R más 1 sobre SC. ¿Va? Ah, Ok, profe, está bien. Ok. Bien, la siguiente clase continuamos con esto. Entonces, ¿preguntas? No me importa ninguna, profe. No, profe. No, todo bien. Bien, si no hay preguntas, entonces sería todo por el día de hoy. Nos vemos el jueves y pues pasen buena tarde. Igualmente, gracias. Igual, profe. Gracias, profe, Igualmente, igualmente. profe. Ah. Gracias, profe. Buena tarde. A ustedes. Nos vemos, profe.